Shalom Aleichem, bienvenidos a todos, buena semana. Continuamos este domingo con todas las clases. Estamos con la clase del Zohar, ya dimos una clase de Torah y Alajá. Luego viene la clase de los nombres, donde hay que inscribirse, pero muchos de ustedes ya están inscriptos, espero que puedan asistir. Hoy va a ser una clase espectacular. Vamos a continuar con nuestro estudio del Zohar, el Zohar de la Redención. Estamos estudiando Zohar HaGeulat, un libro especialmente recopilado por uno de los alumnos del Rav Ginsburg, donde estudiamos todos los temas que hablan específicamente de la redención. Y todas estas 3 semanas que hubo, donde recordamos la destrucción del templo, eso era una mitzvah, estudiar acerca del templo y de lo que va a suceder en la época del Mashiach, cosas que estamos viendo hoy mismo nosotros con nuestros propios ojos. Y en general el Rebbe nos ordenó que para acelerar la redención tenemos que estudiar cosas de Torah, de Geulah y Mashiach, redención y Mashiach. Hoy, después de haber estudiado distintos tópicos, cuándo era el momento de la revelación del Zohar, por qué el Zohar es llamado en nombre de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu es llamado el Zohar, la luz, el resplandor de Dios. Ya también estudiamos los motivos y las aprobaciones de distintos Ramanim para este libro. Vamos a continuar hoy con el título, espero que algunos de ustedes, gente que hace muchos años que estudia con nosotros, ya sepan leer un poquito de hebreo. Estamos en la introducción todavía de todo el tema del Zohar. Dentro de poco vamos a comenzar con la parte del Sefer Bereshit, que habla del Zohar. Y me gustaría que sepan hebreo, porque es importante para ustedes mismos entender, aunque no sepan exactamente, empezar a captar palabras. Yo cuando vine a Israel todavía no sabía mucho hebreo y fui al Ulpan y allí aprendí y después aprendí, bueno, en Israel es un poco más fácil porque todo el mundo te habla en hebreo, entonces tienes que esforzarte especialmente para entender, pero aprendí mucho escuchando las lecciones de los rabinos. En esa época había muchos calatot del Rav Ginsburg en hebreo que yo escuchaba. Y eso me ayudó a cumplir un sueño que yo tenía cuando tenía 33, 34 años y hice Teshuvá. Conocí el Hasidut y conocí la Torá y de repente vi que los textos en hebreo se entendían, decían exactamente lo que querían decir los Jajamim y las traducciones eran un poco complicadas de entender. Incluso como se utilizan palabras que fueron en castellano que tienen que ver con otras religiones y con asuntos diferentes, entonces como que no te da, no es una rectificación, no es una limpieza de los conceptos y del alma como tiene que ser.
de la mente. Entonces fue para mí algo muy emocionante de repente verme leyendo un libro en hebreo, además del Sidur, y sin puntitos. Yo no entendía cómo puede ser que alguien pueda leer y no tenga puntitos. Esas son otras diferencias que tiene el idioma hebreo de los otros idiomas. Uno puede, en castellano, en inglés, en otros idiomas, puede leer las letras y pronunciar exactamente como está escrito, pero no entender lo que se dice. En cambio, en hebreo, para poder leer, hace falta entender. Y así comienza la primera palabra de este trabajo, donde primero el Mefaresh, el comentarista, el que explica el Zohar de Matok Midbash, nos da una introducción para entender lo que vamos a leer del Zohar. Y dice así: estamos leyendo, ¿alguno pudo entender lo que dice el título de este capítulo que estamos leyendo? En hebreo, no hace falta traducirlo. ¿Qué dice acá? Esto supongo que todos saben lo que dice. Sin traducir. Primero, digamos, escríbanmelo en fonética, en castellano, qué es lo que dice acá. La primera palabra que dice, Sefer, Sefer al-Zohar, Bo, sí, muy bien. ¿Qué más? Nitgalim, muy bien, con I, Nitgalim. Se revelan, muy bien. Descubren. Sodot. Y acá hay una palabra que le gusta mucho al Rebbe y le gusta mucho a Rabbi Shimon. No. Niflaot. Muy bien, Paulina. En realidad dice Niflaim. Niflaot en femenino, maravillas. En cambio, como se refiere a los Sodot, que Sodot es en masculino, se dice Sodot Niflaim, secretos maravillosos, extraordinarios. Entonces, Sefer HaZohar Bo Mitgalim, el libro del Zohar en el cual se revelan secretos maravillosos. ¿Ok? Y aquí abajo dice el lugar del Zohar, Tikunei Zohar, la parte del Zohar, que se llama Tikunei Zohar, agregados del Zohar, que fueron puestos después de revelarse toda la parte básica del Zohar en la Mehará. Y Hadash, hay un Tikunei Zohar Hadash, en la página 115, Kuftet Vav, en la hoja 115, página Bet. La hoja de 115 está el lado 1 y el lado 2. Entonces dice así: Leavin et Ma'amar Abba, para entender el escrito o la enseñanza siguiente, Nabdim Mashekatav Aramak. Vamos a adelantar lo que explicando algo que escribió el Ramak. ¿Quién fue el Ramak? El Ramak fue Rabbi Moshe Cordovero,
aunque su nombre es español, él sus enseñanzas las realizó en Israel. Evidentemente venía de los Jajamim cabalistas de España, y él fue un cabalista previo y maestro del Arizal. El Arizal, el Rabbi Shimon y muchos cabalistas se caracterizan por haber traído nuevas revelaciones de la Kabbalah, de los secretos del Zohar. Rabbi Moshe Cordovero también, pero por lo que se lo conoce más es por haber hecho una recopilación de todos la Kabbalah que había hasta su momento. En nuestra página de Galeinai, el Rav Ginsburg explica que el Arizal, ¿qué es lo que decía? Explica que la Kabbalah, el desarrollo de la Kabbalah moderna tal como nosotros la conocemos, comienza a partir de Rabí Cordovero y en 3 etapas. La Kabbalah de Rabí Cordovero habla acerca de la creación del mundo en forma de Seder y Shtalshelut, en forma de causa y consecuencia. Desde el Creador 1 hasta la infinidad de creaciones que vemos en nuestro universo, pasando por todos los mundos espirituales. Todo lo que existe aquí tiene su causa en los mundos espirituales. Y a su vez todo eso tiene su origen en la luz infinita de Dios y en las infinitas sefirot. Por supuesto que pasaron por la contracción, por el tzimtzum original, y de ahí se fueron creando los mundos, pero todo surge del uno, del Dios único. Entonces tiene que ver con un triángulo. El tema de la evolución a través de triangulación. Decíamos que Rabbi Itzhak Luria, el Arizal, fue su alumno, y él vio que para la creación del mundo no era solamente necesario que haya un proceso de causa y consecuencia, porque eso no solucionaba determinados problemas, como por ejemplo los temas de la reencarnación. Él vio, también estudiando a los cabalistas anteriores y también a la Torá, y también tanto Rabbi Moshe Cordovero como el Arizal y como el Baal Shem Tov, que es el paso siguiente de la evolución de la Kabbalah, ellos aprendieron de almas que se les revelaron y les enseñaron secretos que de otra manera no podrían haber comprendido como seres humanos. Entonces el Arizal comprendió que dentro de cada persona hay un alma. Esa alma se reencarna en distintas generaciones para completar toda su tarea, que se podría decir completar todas las mitzvot. Cada alma tiene que completar todas las mitzvot, o rescatar las cantidades de chispas necesarias para que llegamos a la época de la redención. Cada uno tiene asignado una cuota. Pero como está explicado que el alma tiene distintos niveles, también está explicado que cada uno de los niveles del alma se puede reencarnar en distintas personas. Entonces se hacen distintas combinaciones. Y eso lo llevó a Arizal a entender un proceso de creación que lleva a la rectificación. Porque el proceso del Cordovero no explica cómo se puede rectificar un proceso de causa y consecuencia, porque
Teóricamente, para arreglar algo que ya fue creado, habría que ir a su origen. Y así hacen muchos jajamín, van al origen que es Dios. Pero como Dios nos pidió que nosotros también actuemos en la rectificación, y nosotros no podemos a veces dirigirnos a la raíz de todas las cosas o de aquellas cosas que tenemos que rectificar, entonces tenemos que hacerlo en nuestra alma. Entonces nos explican que esas sefirot que componen todas las cosas, o esas 5 niveles del alma, se interincluyen. Y para que esté rectificado, para que sea algo completo y metucán, que pueda decirse que eso es Kadosh, que está completamente dirigido a Dios, tiene que estar incluido uno dentro del otro, en armonía. Así como en el mundo de Atzilut, todas las sefirot son una, están todas incluidas en un solo paquete, no hay diferencia entre ellas. Para poder elevarnos tenemos que igualarnos a aquello superior. Entonces la idea es interconectar. Entonces, este cuadrado habla de que ya el tema no es que de una cosa sale la otra, sino que cada uno de las cosas creadas tiene en su interior a todo lo demás. Entonces, la rectificación de nuestras cualidades es la interinclusión de cada uno de nuestros poderes del alma, cada uno de nuestras sefirot, de la mente, de las emociones y de la acción, cada una dentro de las otras, que trabajen en armonía, que todos tengan el mismo concepto, que todos trabajen intercambiándose y colaborando en su energía. Ahora, eso es muy lindo, dicho de esa manera, pero sucedió que después vino el Baal Shem Tov y solucionó un problema que el Arizal y los cabalistas en general no toman en cuenta, y es que para poder rectificar al mundo, como decíamos al principio, tenemos que llevar todo a su origen. Y como el origen de Dios está acá donde nosotros no lo vemos, está donde estamos nosotros, pero no lo vemos, Él nos reveló que de todas maneras dentro de cada una de las cosas que existen hay un punto de divinidad. Entonces, no es solamente rectificar los actos, que es importante, y tomar las resoluciones correctas para que las causas que nosotros producimos produzcan consecuencias correctas. Correctas quiere decir que estén dentro del proceso que Dios quiere, sino que aparte esas consecuencias, esos actos y resoluciones que nosotros realizamos tienen que ser enfocadas a que todo se interincluye para mostrar la unidad de Dios en la creación, para mostrar que todo es uno. Pero así incluso si todo es uno, todavía falta la revelación de Dios. Todavía falta mostrar que Dios no es alguien que está allí arriba y que creó y que nosotros somos alguien que su creación y tenemos que arreglarnos por nuestra propia cuenta, sino que el mundo, en el mundo, todo lo que existe tiene ese punto de divinidad que lo llamamos en general alma, y que es lo que le da la vida. Y el alma, que es una extensión de Dios, aquí abajo, por encima del ser Ishtalshelut, por encima del orden de causa y consecuencia, y que
depende de que haya una unión previa en los puntos de la creación. ¿Eso qué significa? Que para que haya un alma, o sea, para que Dios ponga un alma dentro de un cuerpo, tiene que haber un hombre y una mujer que den origen al cuerpo, al cuerpo de esa persona. Entonces, este es el secreto de Beazuli Mikdash Beyahanti Betoham. Me van a hacer un santuario y yo moraré dentro de ellos. Entonces, el Baal Shem Tov nos dice, no le temas nada sino a Dios. Y también nos dijo, incluso no hay ni una hoja que no se mueva sin que esté bajo la providencia divina de Dios. Quiere decir que Dios está en todos lados y es lo que da vida, da existencia. No solamente a las personas, sino a los animales, a las plantas, a las partículas subatómicas, a los elementos químicos, todo lo que existe, como estudiamos en el Tanya, Dios está constantemente diciendo, sea, sea, sea. Entonces, el Ramak, más que traer una novedad, trajo una recopilación de toda la sabiduría que había hasta ese momento y la definición de los términos. Él trajo una definición de lo que es sefirá, de lo que es alma, de lo que es la creación, el tzimtzum, por supuesto, de lo que es Dios. Y fue uno de los que tomó el libro del Zohar y empezó a revelarlo y desarrollarlo ya para hacerlo accesible a cada vez más cantidad de gente. Después de la Edad Media, desde el año 1100 y pico, cuando se reveló el Zohar, ahí es cuando la Kabbalah comenzó a florecer. Porque hasta ese momento, ya era, entre los cabalistas era conocido el Zohar, pero el texto mismo y todo la riqueza que nosotros estamos estudiando había sido escondido. Entonces, toda esa sabiduría de Kabbalah se iba transmitiendo en forma oral. Pero el Zohar es la Torah escrita de la Kabbalah, dentro mismo de la Torah oral. Entonces acá vemos un tema de la interinclusión. Entonces, para Rabbi Moshe Cordovero, lo principal es que todo tenga una secuencia lógica y un orden. Incluso Rabbi Moshe Cordovero nació en España y fue uno de los que fue expulsados de España en el año 1492 por la Inquisición. Y según lo que dicen los historiadores, su firma no dice cordovero, sino dice cordoeiro, entonces puede ser que haya pasado por Portugal primero. Pero ustedes saben que en Córdoba, España fue uno de los lugares donde se desarrolló y donde floreció la Cábala. Entonces, después cuando él se trasladó a Israel, a Sfat, allí por supuesto fue un gran cabalista. Primero hay que ser un gran talmudista, hay que conocer toda la Torah escrita, toda la Torah oral, cumplir los preceptos, conocer el Talmud, la Mishnah. Y
hasta esa época, durante muchos siglos, después de la época de los samuráim, en que cada una de las generaciones iba nombrando a sus herederos y le daba lo que se llama smijá, le daba una ordenación como rabino. Durante muchos siglos, esta ordenación dejó de estar, sobre todo cuando el pueblo de Israel estaba completamente en el exilio y la ordenación rabínica ya no era algo establecido. Entonces, Rabino Berrab, allí en Israel, él fue el que comenzó de nuevo a dar ordenación rabínica, y uno de los primeros fue Rabí Moshe Cordovero. Ok, en Asturias también. Entonces él escribió diferentes libros con su sabiduría. Pardes Rimonim, que es el Jardín de las Granadas. Ese fue el primer libro que escribió, donde, como les decía, él recopiló todo el pensamiento cabalístico y en forma enciclopédica. Or y Akar también es su obra más grande, un extenso manuscrito que el rabí Moshe Cordovero lo escribió ya en sus años de adulto y que fue un comentario al Zohar, al Sefer Yetzirah. También escribió Tomer Dvorah. Tomer Dvorah ya era está dedicado, Tomer Dvorah quiere decir la palmera de Dvorah, refiriéndose a la palmera donde se sentaba la profetisa Dvorah, la jueza Dvorah, y allí juzgaba al pueblo. Se sentaba en una palmera porque para juzgar a una persona, para estar con una persona y aconsejarlo o decirle cómo es la ley, no podía estar dentro de la casa porque era Ihud, está prohibido que una mujer esté con alguien, con una persona o un hombre que no sea su marido en un lugar. Entonces atendía a la gente afuera. Entonces ahí también explicaba conceptos de ética, pero basado en los principios cabalísticos. Y otros libros que aquel que esté interesado puede llegar a acceder. Bueno, para que comprendan por qué es tan importante todas las explicaciones del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Como ustedes ven estas 4 letras, que dice Ha, Hei, Reish, Mem, Kuf, se refiere a Ha, Rabbi Moshe Cordovero. Dice, Kinishmat Moshe Shaita Mitiferet, כולל כל הנשמות של בעלי המשנה שבגן עדן, dice, porque el alma de Moshe que estaba en Tiferet, ya hablamos en otras clases qué significa que un alma esté en Tiferet, estudiamos en la clase anterior que para que las cosas se revelen en Malhut y que pasen se creen los mundos inferiores y se revele el mundo material, primero se tiene que conectar con Zeir Anpin, tiene que conectarse con Yesod. ¿Por qué? Porque Yesod es el punto de conexión del aspecto masculino, que son las 6 sefirot del corazón, con la acción, que es Malhut. Ahora, la sefirá central de Zeir Anpin, de las emociones del corazón, es Tiferet. Tiferet es el equilibrio, incluso también es la sefirá central de todo el árbol de la vida. Y es la conexión que tiene las emociones con la mente. Da'at, que es el
la sefirá mental que se conecta con las emociones, el conocimiento, la traducción sería conocimiento o comprensión, pero más, digamos que sería conciencia. La conciencia, cuando uno toma conciencia de algo, genera una emoción. Entonces, la emoción rectificada es cuando pasa por Gesed de Burá y el equilibrio entre las dos forma Tiferet, que es la belleza, que es la misericordia. Entonces, Moshe está ubicado allí. Moshe es la que conecta, el hombre que conecta a Dios con la creación, con el pueblo de Israel. Por eso es el que nos trajo la Torá. Entonces, si lo ubicamos dentro del plano de la creación, dentro de las 10 sefirot del árbol de la vida, es lógico que la raíz de Moshe Rabbeinu esté en Tiferet de Atzilut. Porque es en Tiferet de Atzilut es donde está la conexión entre la mente y la acción. La conexión entre Keter, que se revela en la mente, que es Dios, y la acción, que somos nosotros. Entonces vamos a ver que con lo que vamos a estudiar ahora vamos a completar un poco más lo que significa lo que es el alma de Moshe y lo que es en general el Rebbe y en definitiva el Mashiach. Porque todos decimos que lindo tiene que ver Mashiach, pero ¿qué es Mashiach? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es la novedad de este Mashiach? En la Perashá Beit Hanan, que estudiamos este Shabbat, que leímos, por un lado leímos los 10 mandamientos, pero comienza diciendo que Moshe le pidió a Dios que lo deje entrar a la tierra, pero a causa de distintos pecados del pueblo de Israel, él no lo pudo, Dios no lo dejó entrar. Eso lo explicamos en la clase de hoy. No lo dejó entrar por distintos motivos, pero está escrito que fue específicamente porque él, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, junto con él salió el Erev Rab. Salieron pueblos no judíos que no fueron rectificados por el cura Barzel, por el horno de hierro del exilio, sino que todavía seguían manteniendo su idolatría y sus pensamientos que no tienen nada que ver con el judaísmo. Pero Moshe pensó que los podía rectificar al sacarlos de Egipto. Entonces ellos fueron responsabilidad de Moshe. Entonces, a causa de que esa gente incitó al pueblo de Israel a hacer pecados, entonces el pueblo de Israel pecó y toda una generación, durante 40 años, toda la generación que salió de Egipto murió allí. Recién fueron sus hijos los que nacieron, los que pudieron heredar la tierra. Entonces, así como la generación del desierto murió, también Moshe Rabbeinu, que fue el responsable de que eso pase, también le fue prohibido entrar a la tierra de Israel. Pero por otro lado, ustedes saben que le dio una smijá, de eso hablamos hoy al principio, puso sus manos sobre la cabeza de Yoshua y le transmitió, ya sea simbólicamente como espiritualmente, y en la práctica también a través de darle sus instrucciones y enseñarle, todo aquello que él tenía que saber y el poder que tenía Moshe para que Dios se le revele y para tener la profecía y el poder de ser líder, en pocas palabras, se lo transmitió a Yoshua. Entonces, estaba transmitiendo en cierta medida parte de su alma. Entonces, Moshe incluyó parte de su ser en Yoshua. Y así está escrito que Moshe se revela, o sea, se reencarna en el líder de cada generación. Porque el líder de cada generación
justamente viene a rectificar en cada generación al Erev Rab, a la multitud agregada o la multitud mezclada dentro del pueblo de Israel. Está mezclada dentro del pueblo de Israel que todos esos pueblos se convirtieron, se asimilaron dentro del pueblo de Israel. Y hoy día todos los judíos y todos aquellos que descienden de judíos, tenemos dentro nuestro también parte del Rab. Por eso el Mashiach de la generación, el Moshe de la generación, el Rebbe, el líder, se ocupa de traer a todos los Balel Teshuvah, de rectificar lo que hay de Erev Rab en cada uno de nosotros. Entonces cada uno se acerca a ese Moshe de la generación. Y el Mashiach va a ser el Moshe consumado, que va a estar dentro de él completamente rectificado, porque Moshe, al ser responsable, también dentro de él tenía cierto aspecto que había que rectificar. Entonces, por eso dice, porque el alma de Moshe, que está en Tiferet, Kolelet Kol HaNeshamot Shel Balei HaMishnah, comprende todas las almas de los sabios que están escritos en la Mishnah, los que contribuyeron a todo el texto de la Mishnah. Acuérdense que la Mishnah son toda la Torah oral que fue recopilada en el segundo siglo, o sea, hace 1800 años, después de la destrucción del templo por Rabbi Yehuda Anasí y por el príncipe del Sanedrín y por todos los sabios de esa época, recopilaron todo lo que se fue transmitiendo de la Torah oral hasta ese momento, y fue la primera revolución. No sé si ustedes vieron el video del Rav Ginsburg de las 4 revoluciones, ese que vimos hace poquito, donde habla de que hubo 4 revoluciones. La primera fue justamente escribir la Torah oral, porque la Torah oral es oral, no tiene que estar escrita. Pero para que no se pierda, como vio que ya después de la destrucción del templo y pasaron más de 100 años, el pueblo de Israel iba a ir al exilio, entonces para que no se pierda toda la Torah, lo escribieron. Entonces todos aquellos sabios de todas las generaciones hasta Moshe que están incluidos en la Mishnah, especialmente los Tanaim son la gente de la última época del segundo templo y la primera época después de la destrucción, comprendiendo a Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Mananés, y después todos los Amoraim, que fue justamente la época hasta el Rabbi Yehuda Nasi. Amoraim fueron los que explicaron, en arameo Amorá quiere decir Mefaresh, que explican aquello que habían enseñado los Tanaim, todo cómo se cumple la Torá, los preceptos de la Torá como están escritos en la Mishnah. La Mishnah está escrita en hebreo, en casi su totalidad, y el Talmud, como es la explicación de aquello que dijeron los Tanaim en Yerushalayim, la explicaron en arameo. Entonces, la Mishnah, todos los que contribuyeron a la Mishnah, todas sus almas están comprendidas dentro del alma de Moshe, Shebegan Eden, aquellos que ya se habían ido, Beneshamot Tzadikim, Shahaim Beolam Hazeh, y en las almas de los justos que viven en este mundo, o sea que están todavía el alma sobre el cuerpo. Veod Shenishmat Moshe Rabbeinu, Meirá Bechol HaNeshamot Shebaolam Bein Otam Shehem Haim. Entonces acá lo amplía más todavía dice Veod. El alma de Moshe Rabbeinu alumbra, ya no dice comprende, sino que alumbra, así como nosotros recibimos la Torá y estudiamos de todo lo que nos enseñan los sabios, significa que nos alumbran. Meirá, brilla, ilumina, Bechol HaNeshamot Shebaolam, todas las almas del mundo, Bein Otam Shehem Bahaim, tanto aquellas que están en vida, Bein Otam Shehem Beyeshivot Shebegan Eden,
como aquellas que están en la Yeshiva, como estudiamos en los capítulos anteriores, que están en el Gan Eden, tanto en el Gan Eden inferior del mundo de Yetzirah como en el Gan Eden superior del mundo de Briah. ¿Ok? Entonces todas las almas, ya sea que están en este mundo o que están en el otro mundo, de los tzadikim y de los grandes sabios de la Mishnah, están comprendidas dentro del alma de Moshe Rabbeinu. Beatam, ¿y cuál es el motivo? Ki bediukna de Meira, de Maraya. Dukna quiere decir, es como una imagen de Maraya. Maraya quiere decir de la Meora. La luz se llama Or. Por supuesto, estas dos palabras están en arameo. La luz es llamada Or. Y la fuente de la luz se llama Maor. Entonces, Moshe Rabbeinu es como una imagen de la fuente de la luz. O sea, ¿de quién? De Dios. Entonces, Diukna de Maraya, vamos a escribirlo porque así como el hebreo es lindo, el arameo también tiene un canto muy especial. Diukna de Maraya. En Ashkenazí se dice de Marayo, pero vamos a escribirlo. Entonces, Diukna es la imagen, como cuando uno hace un dibujo de un rostro de alguien, como nosotros no podemos hacer imágenes. Entonces, Diukna sería como un bosquejo de la cara de alguien, de la imagen de alguien. Entonces sería una imagen al estilo de que Dios, que el ser humano fue creado de imagen y semejanza, una imagen o un retrato, digamos, de la fuente de la luz. Entonces, Moshe Rabbeinu fue una imagen de Dios en este mundo. Entonces, ¿qué quiere decir una imagen? Shebaolam y Ukemosh Akadosh Baruj Hu Meir Bechol HaMetziut Ve'akol Meito. Así como Akadosh Baruj Hu, él ilumina, brilla en toda la realidad, en toda la existencia. Ve'akol Meito, y todo viene de él. Entonces, decíamos antes que él se reencarna en el líder de cada generación, y como el líder de cada generación comprende a todas las almas de la generación, entonces Moshe Rabbeinu comprende a todas las almas. Acuérdense que esto lo está diciendo Moshe Cordovero. Y así como Dios se esconde de todas las cuando nosotros vemos que se produce algo, nosotros vemos que el sol ilumina, o vemos que una planta da una flor, da fruto, la tierra da vida, un árbol da sombra. Pero en realidad, ¿quién es el que hace todo eso? Es Dios. Dios se esconde dentro de la naturaleza. Entonces, así como Dios se esconde dentro de cada una de las, o Él quiere decir el que produce algo, y las acciones que producen, nosotros las vemos como que son de la naturaleza, pero en realidad es Dios que se esconde ahí. Así también, Upeulatam Mikojo Vadai, y que eso que se produce es porque él da el poder por fuerza del Creador. Kaj Leinian Sodota Torah. Así también respecto a los secretos de la Torah. Nikra Moshe Rabbeinu Rabban Shel Kol HaChachamim.
así como Dios se esconde y Él es el origen de todo el universo, también Moshe Rabbeinu, Él es el que, con respecto a los secretos de la Torah, Moshe Rabbeinu es llamado rabino, rabán, de todos los jajamim, de todos los sabios. Shehu Meir Bekoach Nishmato Bechol Neshamot. Porque en esa sabiduría que está diciendo el sabio, en realidad lo que está diciendo es porque está iluminando Moshe. Moshe es el que está diciendo eso. Beatam, Kiu, Shoresh, Kol Neshamot. ¿Por qué? Porque él es la raíz de todas las almas. Entonces todas las almas de todas las demás personas vienen de las sefirot que están debajo de Tiferet. Incluso algunas vienen del mundo de Briah, otras del mundo de Yetzirah. Pero el origen de las almas proviene de Tiferet. La gen, Shum Neshama Eina Yeholá Lea'ir Ela Mitoch Or Nishmat Moshe Rabbeinu. Entonces por eso ningún alma puede iluminar, puede dar sabiduría, revelar secretos, sino de lo que viene de dentro del alma de Moshe Rabbeinu. Beafilu Sheune Elam Midor Kbdo. Y a pesar de que él desapareció, no se ve su aura, no se ve su presencia. Or Nishmato, Shofea, Midor, Eldor. Shofea viene de Shefa, cuando decimos Shefa, que es aquello que Dios derrama sobre nosotros, la abundancia que Él nos da. También así el alma de Moshe, Shofea, o sea, transmite su abundancia, transmite su luz, Midor, Eldor, de generación en generación, el Kol Neshamot a todas las almas. Veleze, Kolma Talmid Batik Atit Ehadesh. Y por eso hay una expresión que dice, todo lo que un discípulo experto, un discípulo ya grande, avesado, va a revelar en el futuro. ¿Quiénes son estos talmid? Los talmid de Jajamim. Acuérdense que en hebreo los sabios no se dice Jajam, sino se dice Talmid Jajam. Incluso a los grandes, a los más sabios, no se los llama Jajam, se los llama Talmid Jajam. ¿Por qué? Porque el Jajam es Moshe. Entonces todos son Talmidim, son alumnos, discípulos de Moshe. Entonces, Talmid Batik quiere decir un sabio ya avesado, un estudiante que sabe mucho. Todo lo que él va a decir de nuevo, a Kol Niten Moshe Sinai, todo le fue entregado a Moshe en el monte Sinai. Velajen en lehashum neshama sheyeholá lehadesh or Torah baolam. Entonces, no tienes ningún alma que pueda revelar y que pueda lehadesh, quiere decir cosas nuevas, revelar or Torah, una luz de la Torah, un secreto, una sabiduría de la Torah en el mundo, Shelot ye or nishmat Moshe Rabbeinu shofea ba, que no tenga la luz del alma de Moshe Rabbeinu que esté fluyendo dentro de él, dentro de su alma. Omnam, Nitosef, Ata, Berrabi Shimon, Bejibur Zohar, Shisudot Aniflaot Elu, Nitgalu Aliado. Entonces, esto es lo que dice el Ramak. Todo viene de Moshe Rabbeinu. Ahora, dice, sin embargo, Nitosef Atabe Rabbi Shimon, acá se agrega, en este momento, se va a agregar en lo que vamos a leer, en el Zohar que vamos a leer,
que en Rabbi Shimon, en el libro del Zohar, Bejeur Azohar, Sodot Niflaot, secretos maravillosos, Elu Nitgalu Aliado, que se revelaron por medio de él. Shemamash Nitabra Benitgalta Benishmato Etzem Nishmat Moshe, que Mamash quiere decir que justamente, que efectivamente se crearon, Nitabra quiere decir que se engendraron y se revelaron en el alma, que es la esencia del alma de Moshe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Moshe, que acá ¿cuál es la diferencia? Recién dijimos que todo lo que los sabios revelan es lo que se le reveló originalmente a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Y eso es la Torá escrita que él escribió y la Torá oral que la transmitió en forma oral. Pero acá viene el Zohar y Rabbi Shimon dice que los secretos y los maravillosos que se revelaron a través de Shimon también vienen de Moshe Rabbeinu, pero no fueron aquellos que estaban en el monte Sinaí, sino que se crearon nuevos y que están siendo revelados por primera vez a través de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vegam Baneshamot Shisha Haverim Sheishtatfu Bechibur Azohar. Y también el alma de los 6 compañeros que estuvieron con él, que se reunieron para escribir, para recopilar el libro del Zohar. Kedei Sheyu Yeholim Legalot Sodot Amukim, para que puedan revelar secretos muy profundos. Velazen Nikra Sefer HaZohar, por eso se llamó Sefer HaZohar, Liot Oro Nisod Or Adat Amitlaveshet Betiferet. Entonces ya no era la luz que tenía Moshe en tanto Tiferet, sino que es una luz nueva que viene de más arriba, que viene de Da'at de Atzilut, como leímos la vez anterior. Que no hay nada en Malhut y en Yesod que no esté en Tiferet. Pero para que esté en Tiferet, que llegue a las emociones, primero tiene que venir de más arriba, del secreto de Da'at. Entonces, los secretos que hay en el Zohar vienen de más arriba de los secretos que fueron revelados normalmente hasta la Mishnah y durante toda el Talmud, porque vienen no de Tiferet, sino que vienen de más arriba todavía. Vienen del Da'at a Mitlaveshet Betiferet, el secreto de Itlapshut, es el secreto, como decíamos, de Rabbi Isaac Luria, el Arizal, que dice que todo está investido dentro de cada una de las cosas. Entonces en Tiferet están investidas todas las Sefirot, pero para que llegue lo que hay en Keter, primero tiene que estar en Dat, y en Dat se inviste en Tiferet, y de allí va a todas las demás Sefirot. Shei Madregat Moshe Rabbeinu, que ese es el nivel de Moshe Rabbeinu. Veía Efshar Leshum Nibra, Lish'og Minazohar HaKadosh, El Al-Yedei Nishmat Moshe Rabbeinu. Entonces, ningún alma puede, ninguna criatura puede traer esa luz del Zohar HaKadosh, sino a través del alma de Moshe Rabbeinu. Habíamos dicho que Da'at es lo que se llama el Zohar. Y el libro del Zohar es Malhut, es la revelación.
Pero no se puede pasar desde los secretos profundos que hay en Da'at, que es llamado el Zohar que decir es el resplandor de Keter, el resplandor de la esencia de Dios. No se puede, ningún alma, porque todas las almas están debajo de Tiferet, ningún alma puede recibir el Zohar si no pasa primero por Moshe. Elab Niftahim Mayanot Jochma, porque en él se abren los manantiales de Jochma. En Da'at se reúne los Mayanot de Jochma. Como siempre estudiamos acerca de la Sefirot, Jochma es la revelación de Keter. Jochma es aquello que está en el inconsciente oculto y que se revela, es el primer rayo de revelación que todavía no se entiende, pero es la idea en semilla que luego es tomado por Binah. Una vez que es entendido y analizado por Binah es Ditbonenut, de meditar, entonces uno lo comprende, que eso es Da'at. Entonces, eso que se comprende recién ahí se puede transformar en una emoción. Entonces, el Zohar ese, que es el resplandor que surge de Keter, y que Jochma, que es llamado agua, porque es que viene de arriba, fluye la seguridad, la luz de Dios dentro de la conciencia, esos mayanot, esos manantiales de Jochma, se concentran en Da'at. Y ese es el Zohar. Pero el único que puede beber de esas aguas que están en Da'at es Moshe Rabbeinu. Porque Dios lo quiso así, porque Dios dijo que tiene que haber uno que es su representante en la tierra. Y ninguna criatura puede extraer agua del Zohar, de Da'at a Kadosh, del Zohar a Kadosh, el Aliedei Nishmat Moshe Rabbeinu, a través del alma de Moshe Rabbeinu. Entonces, eso significa, por un lado, que primero hay que aprender todo lo que Moshe Rabbeinu enseñó, y recién después, como sucedió con Rabbi Shimon y los 6 amigos, ellos pudieron recibir esa revelación de arriba. Es muy significativo que era Rabbi Shimon y 6 más, que corresponde a las 6 sefirot de las emociones y Malhut. Sheelo Niftahim Mayanot Jochma, porque ellos abren Sheelá, porque a él, a Moshe Rabino, se abren los manantiales de Jochma, Moshe Shoev Otam Umashpiim Midelech Atzinorot Alidei Nishmat Rabbi Shimon. Entonces, Moshe Rabbeinu extrae esa agua de Da'at y Mashpiim las transmite, las hace caer, influenciar a través de los canales de los Sinorot por medio del alma de Rabbi Shimon. Muy bien, todavía me falta bastante, pero quise detenerme bastante en esta explicación, porque así vamos a poder entender todo lo que sigue. Vamos a continuar lo más que podamos, lo más que nos dé el cuerpo, y después les voy a pedir que en todo caso durante la semana vuelvan a escuchar esta explicación. Hasta ahora les pido disculpas que no pude hacer la traducción completa de todo esto. Sería bueno si alguien puede escribir estas clases. Yo sé que también es difícil escribir todo esto, pero si alguna de algún grupo o entre ustedes se pueden reunir, incluso a través del internet, y repasar estas clases y escribirlo con más tiempo y más un castellano mejor que el mío, después yo puedo ocuparme de corregirlo.
Ángel ya había hecho eso con la primera clase, pero con todo el trabajo que tiene con administrar los Teilim de cada Shabbat y de Shabbat de Barjim y de los grupos de los celulares y de reenviar toda la información y los videos y tantas cosas, no me animo a pedirle más. Así que aquellos que consideren que esto tiene alguna importancia y les interesa, aunque no sea importante, pero que les guste, los invito a escribirlo para beneficio de todos nosotros, mío también. Vamos a continuar un poquito más, vamos a hacer una pausa pequeña, vamos a tomar aire con una melodía. Acá empieza el Zohar. Ustedes se acuerdan que en la clasificación de los nombres de Dios, el nombre más elevado es el nombre que está oculto dentro de los 6 primeros días de la creación, que es el nombre Yud Kei Vav Kei, Yud y Hei y Vav y Hei. Shalom, shalom, veo mucha gente, Esther y otras personas que se conectaron por primera vez con nosotros a través del celular. Es un gusto que estén aquí en la clase. El nombre de Dios, que tiene que ver con
justamente aquello que está por encima de la creación, la luz que envuelve todos los mundos, es Yud-Kei Vav-Kei, el nombre de 26, Gematria 26, y tiene que ver con la Sefira de Tiferet. Andrea también. Entonces, recién vimos que todos los Jajamim y todos los seres, las almas que están ahí arriba, están comprendidas dentro de Moshe Rabbeinu, pero los secretos más elevados, que incluso no fueron revelados ni siquiera a los sabios de la Mishnah durante todas las generaciones, fueron revelados a través de Rabbi Shimon y sus compañeros, porque ellos fueron los que pudieron acceder, o al revés, ellos fueron los que Dios designó a través de Moshe, que sean los encargados de revelar esa sabiduría. Desde Amar, y por eso está dicho, Kamo Kuleo Marei, Mitnitin Umalachin. Levántense, párense todos los Baaleim Amishnah, todos los sabios de la Mishnah, Beamalachim y los ángeles, Shenkapsu, que se reunieron, Ubau Lishmoa Dibrei Rabbi Shimon, y vengan a escuchar las palabras de Torah de Rabbi Shimon. Beambru, Manyu de Galei Razin Ilein, ¿quién es ese que Manyu? ¿Quién es ese que reveló esos secretos? Razin, Raz de Gematria Or, de Gematria Luz. ¿Quién fue el que reveló esos secretos? Kinimna Behok Ben Adam Legalot Sodot Nifleot Kaelo. Porque se está prohibido, se evitó por decreto que el Ben Adam, que el hombre, se le revele esos secretos maravillosos, como estos que está revelando. ¿Quién es ese hombre que es una excepción? Inlo mi she'amad besod Hashem, si no es aquel que estuvo en el secreto de Hashem, Sod Hashem Lireab. Y no sé si se acuerdan, posiblemente demos otra clase nuevamente de este asunto. Sod Abaya Yud Kei Vav Kei, quiere decir el secreto, Sod Abaya, secreto de Dios. Podemos Abaya porque no se puede decir el nombre de Dios tal como se pronuncia, como es, aparte que no lo conocemos. Por supuesto Rabbi Shimon sí lo conocía. Entonces Sod Abaya Sod es 70 y Abaya es 26. Entonces él conocía el Sod Abaya. Uno de los secretos de estos números es que 70 por 26 es 1820, que es la cantidad de veces que figura el nombre de Dios en el Tanaj, en la Torah, en la Biblia. Entonces, ¿por qué figura tantas veces? Porque cada una de las veces revela otro secreto, está en conexión con algún otro asunto. Entonces, él conoce el secreto de Shem Havaya. El Abadai Dayu de Itkarei Sefer Azoar Bedargad Dilei. Entonces, ¿qué tiene? ¿Quién fue sino Rabbi Shimon? ¿Quién fue esa persona que reveló sus secretos?
O sea, ese que, perdón, no se refiere a Rabbi Shimon. ¿Quién es? Dice, por un lado dice, vengan a escuchar a Rabbi Shimon. Y después dice, ¿quién fue el que reveló esos secretos? ¿Quién le reveló a Rabbi Shimon esos secretos? Porque no hay ningún hombre que le esté permitido conocerlos. Sino aquel que se paró en el secreto de Abayá. O sea, en el secreto del nombre de Abayá, que es Tiferet. Entonces ahora ya ustedes no se dan cuenta quién es esa persona. El Abadá es de Moshe Raya Meemna. Sino que por supuesto que es Moshe Raya Meemna, Roel Neemán, el pastor fiel, el pastor de la fe. Shenikra Sefer HaZohar Bemadregá Shelo, porque habíamos dicho que el Sefer HaZohar está llamado el nombre de Moshe, porque es el que llegó a Da'at, que es el Zohar. Porque él Tiferet pudo conectarse con Da'at y ahí se revelaron los secretos. Y ahí ora Da'at a Mitlabesh Betiferet, que es la luz de Da'at que se inviste en Tiferet. De Yube Diukna de Mare, porque él llegó allá Betzurat Kono, porque él estaba a imagen, tenía la forma de su creador, de su amo. De Ainu Betzurat Atiferet, o sea, la forma de Tiferet, que es el nombre Abayá. Cuando nosotros decimos Hashem, que quiere decir el nombre, nos referimos al nombre Abayá. Verotzelomar, y quiere decir, Alidei Nishmat Moshe Sheaira Veishpia Benishmat Rabbi Shimon. Quiere decir, a través del alma de Moshe, que iluminó y le dio la abundancia, le dio toda esa revelación al alma de Rabbi Shimon. Entonces, a su vez, Moshe Rabbeinu se invistió en el alma de Rabbi Shimon. Allá Rabbi Shimon me galé de Barim a Elú. Entonces, fue Rabbi Shimon el que reveló estas cosas. ¿Pero por qué? Porque Moshe Rabbeinu se las reveló a él, se invistió dentro suyo. Veinian le fiche Sefer HaZohar Nikra al Midato. ¿Por qué? Porque el Sefer HaZohar es llamado de acuerdo con su cualidad. La Gena ya mutal alab, la Azor, Bejol, Oz, Leamshich, Inyan Asodot. Entonces, como el libro de Zohar es llamado el nombre de Moshe Rabbeinu, como ya estudiamos antes, entonces él tenía que venir y ayudar a Rabbi Shimon para que pueda revelar esos secretos. De allá Bokoach Leitaber de Rabbi Shimon tenía la capacidad, tenía la fuerza. Un segundito. ¿Aló? Hola, Boruch, estoy en una clase. ¿Por qué no te fuiste a dormir todavía? Ya es muy tarde. Bye. Entonces, el Sefer HaZohar, el libro de Zohar, es llamado el nombre de Moshe Rabbeinu. Entonces él tenía que venir a investirse de Koach Leitaber de Rabbi Shimon. Leitaber quiere decir un alma que se inviste dentro de otra persona. Ese es uno de los, el Sod Aibur de Rabbi del Arizal. El Arizal enseñó el Sod Aibur, es el secreto de las almas que se invisten dentro de otras personas. Entonces, el alma de Moshe Rabbeinu se invistió. O sea que Rabbi Shimon no nació con el alma de Moshe Rabbeinu. Recién cuando estuvo preparado para revelar los secretos, se invistió dentro de él. Entonces, a través de él lo usó como una
como una herramienta, como una merkaba para revelar esos secretos. De Itamar Bey, porque está dicho de él, Sheneemar, acerca del alma de Moshe, que está en Tiferet, Reba Ilana Utkif. Creció un árbol supremo y se fortaleció. Rotzelomar quiere decir, Nishmat Moshe Shehu Besod Tiferet, el alma de Moshe que es el secreto de Tiferet, Shehu Gadal Mitzada Chesed Shenitchazek Mitzada Geburah. ¿Por qué? Porque creció a través del Chesed que se fortaleció a través de Geburah. Nuevamente, como explicamos hoy, para que Tiferet exista, para que algo exista en forma rectificada, no puede ser que sea solamente Gesed o sea solamente Geburah, sino que tiene que venir por Gesed y fortalecerse en Geburah, entonces el equilibrio de ambos forma el hijo que es Tiferet. Entonces, el árbol se refiere al árbol de la vida. El tronco en general es llamado, son las emociones del corazón, el cuerpo, pero específicamente Tiferet. Cuando se relaciona la Sefirot con el cuerpo, Jochma es el cerebro derecho, Binah es el cerebro izquierdo, Da'at es el cerebro inferior, el del medio. El corazón es Tiferet, pero en general todo el cuerpo es Tiferet. Gesed es la mano derecha, Geburah es la mano izquierda, pero solamente simbólicamente. La pierna derecha es Netzach y la pierna izquierda es Hod. El órgano de la reproducción es Yesod y Malhut es la boca, la acción. Entonces, acá nos está explicando que todo ese árbol de la vida cósmico, que es la revelación de toda esa sabiduría de Dios para llegar a revelarse en este mundo, tiene que bajar también, como explica Rabbi Moshe Cordovero, a través de causa y consecuencia. Entonces, para llegar a Tiferet, ese Da'at bajó por Gesed y Geburah y se fortaleció y entonces nació Tiferet. Toda esa sabiduría, toda esa luz de Da'at bajó hasta Tiferet a través del esfuerzo de Moshe. Y se reveló a través de las ramas. ¿Cuáles son las ramas? Las piernas. Y las piernas son el secreto, Raglav, Shen, Sod, Netzach, Behod, Shemen Ishmat Moshe. Entonces, como decíamos, Tiferet es todo, pero específicamente el corazón. Pero todo está incluido dentro de Tiferet, también hemos dicho. Entonces, Netzach y Hod se revela, se ramifica esa luz, Tat Lel, y entonces es como el árbol que da sombra. Entonces, toda esa luz del árbol se vislumbra, se va desparramando en las almas que están allí en los mundos espirituales, debajo de esto. Heivat Bara de Inun Hayut HaKodesh. ¿Qué son esas almas? Son las Hayot HaKodesh, Shavi Yetzirah. Hay ángeles que se llaman las bestias sagradas, que están en Yetzirah, Amosh Rashot, Benetzach y Hod. Entonces, ¿cómo sigue bajando esa luz? Netzach y Hod, que son las piernas, nuevamente es un simbolismo, llamarlo Hayot HaKodesh, las bestias sagradas, pero se refiere a que los animales son los que llevan la carroza.
así como los pies llevan al cuerpo. Amoshot laem shefa bechayut nisham. Entonces, las bestias, así como arrastran la carreta, también son las que contribuyen a seguir bajando toda esa abundancia, toda esa revelación que está allí arriba. Pero todavía sigue siendo parte de la carroza, dentro de Moshe Rabbeinu, de Tiferet. Entonces, todo eso va bajando por las ramas. Ustedes ya saben que cuando hablamos de un árbol, hablamos de raíces, tronco, ramas, hojas, frutos. En la tierra sube para arriba, pero cuando crece desde lo espiritual para abajo, el árbol está al revés, donde las raíces están arriba y las ramas abajo. Entonces se van trasladando a través de Anfoi, que son las ramas, y Durán, Sifrei, Shemaya, Ubezrotav, y los brazos, que son los dos brazos de Gesed y de Geburah, Shebenishmat Moshe. ¿Ok? Del alma de Moshe. Ba'em, Darim, Sipurei, Ashamayim. Donde en él viven los pájaros del cielo. Entonces las piernas son llamadas bestias, que están abajo y sostienen todo, y los pájaros son los brazos que vuelan y están por arriba. Pero todos ellos sirven para revelar. De Inun Ishmatin Ilain. Y esas son las almas supremas. Son las almas supremas que están en las dos yeshivot del Gan Eden Elión y Tachtón. ¿Sí? Son los Siporim, no son los animales que son ángeles, sino que no son las almas que están estudiando por el mérito de las mitzvot que cumplieron en este mundo, en las yeshivot del mundo de Briah y el mundo de Yetzirah, que son llamadas la yeshiva de Gan Eden Elión, del mundo de Briah, que es el paraíso superior, y el Tachtón. Amushayot de Gesed de Geburah, que están arraigadas en Gesed de Geburah, de Atzilut, Shem, Anafin, Letifer, que son las ramas de Tiferet. Venikraot, Tziporim, Lefisheem, Mitzapsefot, Vesharot, Tamid, Lefnei HaKadosh Baruch Hu. Entonces, así como el árbol tiene ramas, y en las ramas se paran pajaritos, es como que el árbol está cantando, las ramas están cantando a Dios. Entonces, por eso esas ramas, que son Gesed y Geburah, que se llaman pajaritos, porque están todo el tiempo piando y cantando frente a Kadosh Baruj Hu. Son esas almas que están en el Gan Eden. Uminei itazin kol bisra. Y de sus frutos, uperotea de Ainu, minashefa, nimshach, minishmat Moshe, nazon kol basar. Y de esos frutos que salen del árbol, o sea, de esa abundancia que sale del alma de Moshe Rabbeinu, se alimenta toda carne, se alimentan todos los hombres, todos aquellos que se alimentan de la Torah. Da Israel le tata, que es Kol Basar, toda carne, es el pueblo de Israel aquí abajo. Zeneemar al Bene Israel Shem le mata. Vamos a dejar por aquí por ahora. Muchas veces hablamos de la Sefirot y de los mundos a través de comprenderlo en nuestro propio ser. Hoy tratamos de entenderlo en nuestro propio ser, pero trasladarlo un poco también a los mundos superiores y darle un poco de cabida a Kadosh Baruj Hu, de saber que las almas nuestras, cuando se van de este mundo y en mérito de la Torah y los preceptos que cumplieron, van al Gan Eden y son como pajaritos que cantan y pían frente a Kadosh Baruj Hu.
La semana que viene vamos a continuar esta última partecita. La verdad que no. Queda esto poquito. La terminamos esta semana. Terminamos el asunto hoy. 5 minutos y lo terminamos. No se preocupen. Pero no vale la pena dejar todo por este pedacito. La semana que viene vamos a continuar también de ver cómo fue que Moshe Rabbeinu revela en la práctica estos secretos de la Torah. Dice, Velot, y no solamente esto, el Bebat Einoi Naara Shinte, de la pupila de los ojos, Babat Eino, Bat Ain, es la pupila del ojo, de la retina, de la luz que sale, Bat Ain, de Moshe Rabbeinu, Meirá Shekhinah, a través de los ojos de Moshe Rabbeinu alumbra la presencia divina, Shekhinah, de Beginei Itmar, porque de Moshe Rabbeinu está dicho, Vairá Malach Hashem Elav Belabat Esh Mitoch Asne. Ustedes se acuerdan que la primera vez que se reveló Moshe, a Kadosh Baruj Hu a Moshe fue en el arbusto, en la zarza ardiente. Y por eso dice, Vaerá Malach Abayá, y se reveló un ángel de Abayá, de Yud Kebabke, a él, el Ab, a Moshe Rabbeinu, Belabat Esh, en una llama de fuego, Mitoch Asne, en el arbusto, en la zarza. Benodá Shemalach Hashem u Ashkinah Shenidgalta le Moshe. Y es sabido, bueno, sabido por Rabbi Shimon, ¿no? Que lo reveló, que el ángel de Hashem es la presencia divina que se le reveló a Moshe. Veamar, y dijo, Vedad, Zomilat, Bet Lamed Bet Taf, Belabat, acá hay una palabra que es Belabat, que significa, Labat es el fuego, las llamas que salían del árbol, Belabat Esh, llamas de fuego. Entonces, acá interpreta lo que significa esa palabra, Bet Lamed Bet Taf, que son las Yotiot Bat Lev, la hija del corazón. Veainu Bat, y Babat Eino Shel Moshe, la hija se refiere justamente a Bat Ain, la pupila de donde sale la luz del ojo, y Babat Eino Shel Moshe Shemeirá Ba Ashkina. Entonces allí se revela la presencia divina en Bat Lev, en la hija del ojo, Klilá ni Eser Amirán de la Medvet Netivot Dilei, que están incluidas, ¿qué es la Medvet? Ustedes ya saben, son las 32 Netivot Jochma del Sefer Yetzirah, los 32 senderos de sabiduría a través de los cuales Dios creó el mundo. Y es sabido que Dios creó el mundo a través de la Shekhinah, que la Shekhinah es Malchut de Atzilut, que se va invistiendo en los mundos hasta llegar al mundo de abajo. Entonces, esa Shekhinah, esa luz que sale de los ojos de Moshe, comprenden, tienen las 10 Amirán, o sea, los 10 mandamientos, las 10 aserciones por las cuales Dios creó el mundo, no los 10 mandamientos, sino las 10 aserciones de los 6 días de la creación, Eser Amirán, Belev Netivot Jochma, y las 32 senderos de sabiduría, que son las 22 letras y las 10 sefirot. Entonces, ella está incluida en las 10 Amirot, expresiones que están en Jochma, y en las 32 Netivot de sabiduría. Y explica, de Inun Lamedvet Elohim de obra de Bereshit. ¿Y esto qué es? 32, dicen, son las 32 veces que figura el nombre de Elohim en la creación
en los 6 días de la creación. Si ustedes agarran el libro en hebreo, y esa es una de las clases del Yudke Babkei de 1820, así trae el Arizal, y lo trae aquí del Zohar, pero no hace falta ser cabalista. Si toman la Torah en hebreo, desde Bereshit va Elohim hasta el último día, van a encontrar 32 veces el nombre Elohim y ninguna vez el nombre Abaya. Entonces, Deinun Lamed Bet Elohim de Ubada de Bereshit. 32 Netivot Jochma, sendero de sabiduría, que van desde sabiduría hasta Binah, y que ese es el secreto de los 32 nombres Elohim que están en Maseh Bereshit, en los 6 días de la creación, hasta el Pasuk Baihulu, cuando decimos en la noche del Kiddush Baihulu Hashemayim Be'aretz, y fueron terminados de crear los cielos y la tierra. Entonces hasta ahí hay 32, porque ahí es donde la primera vez que se dice el nombre Abaya. Divegina y Lamed Bet Itamar, y acerca de estos 32 está dicho en el Midrash Kohelet Rabbah, Alev Roe, el corazón ve, en los Named Bet Netivot Jochma, el ojo ve, porque Jochma es el principio de ver, Alev Shomea, el corazón escucha. En el corazón de Elohim, Shel Maseh Bereshit Sheba Binah. Entonces, por un lado están los 32 senderos de sabiduría que tiene que ver con la vista, la visión. Entonces el corazón ve. Y también, cuando se inviste en el nombre de Elohim para crear todo, es a nivel de Binah. Por eso dice el corazón también escucha. Entonces, Moshe Rabbeinu conocía el secreto de la creación, de cómo Dios creó los mundos, a través de que se le reveló. Y eso es lo que está escrito en el libro del Zohar. Entonces ahora sí, nos despedimos con esta parte y la semana que viene vamos a continuar. Hay mucho, este libro tiene muchísimas páginas, yo no les pido que estudiemos todo, porque si no nos va a llevar muchos años. La próxima clase les voy a dar un resumen, si se puede dar de alguna manera, de todo lo que viene de introducción, lo que falta, y vamos a tratar de comenzar con seguir avanzando un poco más. Que tengan todos una hermosa semana. Los espero, aquellos que están inscritos a la clase de Miri. Aquellos que se quieren inscribir, necesitamos un cierto pago. Y si el que está dispuesto y todavía no está inscrito en la clase, hoy va a haber una clase muy especial. Yo la voy a escuchar mañana porque ya me voy a dormir. Pero dentro de 45 minutos va a comenzar la clase del nombre de Hannah Miriam, que recién me comentó que es algo completamente espectacular y va a dar el origen de dónde está, que el secreto de los nombres tiene que ver con el alma de cada uno y con todo lo que ella está explicando, tanto en la Torá como en los profetas. Les conviene ver la clase. Bendiciones la tierra de Israel. Me encanta que estén con nosotros y nos dan fuerza para seguir adelante. Sigan contribuyendo, enviando sus donaciones a la tierra de Israel, y los invitamos también al Bar Mitzvah de Boruji, que de justo dentro de un mes, el 17 de Elul, va a cumplir 13 años, y participen en la fiesta, ya sea viniendo, ya sea a través de su colaboración. Lejaim, lejaim. Bendiciones de la tierra de Israel.